En 1897, el señor Valabrega llegó a Panamá, que en ese momento todavía hacía parte de Colombia, y trajo consigo una serie de aparatos que se presentaban en ese contexto como aparatos de ilusionismo, casi de magia, y presentó una serie de espectáculos. En ese momento presentó un proyector que se había desarrollado por Edison. Ese proyector, pues para las personas que no conocían el contexto, pues era básicamente un acto mágico donde se podían ver imágenes proyectadas en alguna pantalla. Ese mismo año, Gabriel Beyre, que es un francés, llegó también a Colón, Panamá, y presentó por primera vez el aparato que sería, digamos, el más importante para la primera mitad del siglo XX, que fue el cinematógrafo, que había sido desarrollado por los hermanos Lumière en Francia. Para ese mismo año, viendo el éxito que tuvo el cinematógrafo y esa proyección, también se proyectó en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla. Colombia para ese momento no tenía carreteras importantes, el ferrocarril todavía no había sido desarrollado, apenas estaban en proyecto el ferrocarril, por lo tanto la vía fluvial era la más importante y por lo tanto los puertos que había en Colombia pues eran el centro importante de la cultura, de la economía, de la tecnología que llegaba a Colombia. Estaba como puerto importante el puerto de Barranquilla, era el más importante. Más adelante, unos 15, 20 años después, será el puerto de Buenaventura el que tendrá más importancia, y Cartagena, ¿no? Entonces estaba Cartagena, Barranquilla y Colón eran, digamos, los puertos más importantes. Después de esto, viendo pues que tuvo un gran auge este espectáculo cinematográfico que apenas estaba en ciernes, que era más bien, digamos, un espectáculo de magia, pues llegaron algunos empresarios del cine, los más importantes, los hermanos Di Domenico, que venían de un periplo por el Caribe y por Venezuela y llegaron a Panamá y luego llegaron a Bogotá con la idea de desarrollar un negocio con el cinematógrafo, ¿no? Hacer del cinematógrafo un espectáculo que generara dinero. En Bogotá estos hermanos Di Domenico empezaron a crear los primeros teatros de cine, crearon el gran teatro de cine que fue el Teatro Olimpia en 1911, 1912, y ese se convirtió, digamos, en el puerto para que de ahí en adelante se desplazaran estos hermanos por el resto de Colombia, por las ciudades más importantes de Colombia, para seguir desarrollando el negocio. Se dice, según lo que se conoce, que para 1899 llegó a Cali la primera proyección del cinematógrafo en el Teatro Borrero, que se presentó ese día unas imágenes proyectadas de Cali, de algunos paisajes de Cali importantes de la ciudad, y bueno, fue evidentemente un gran evento para la ciudad.